Saludo y agradezco su tiempo. Este trabajo fue realizado con respeto y de acuerdo a las escrituras bíblicas. Nació por un artículo o enseñanza que está en la página oficial de la Watchtower Testigos de Jehová, llamado Jehová enaltece su nombre, el cual nos indica cómo surgió el nombre que deberían llevar al predicar la Biblia, Testigos de Jehová. Pero también deja en evidencia el enorme error en que se encuentran al no permitir que se aprenda la Biblia leyéndola en contexto y solo utilizando los versículos que convengan para sostener dicha enseñanza. El punto a ver y la gran enseñanza de lo que vamos a estudiar hoy, con todo el fundamento bíblico, es, aunque usted no lo vaya a creer, que con la propia versión bíblica del Nuevo Mundo deberían llamarse testigos de Jesús y no de Jehová, con los mismos versículos que nos van a apuntar en el texto que muestra la página de la Watchtower. No permita que los dirigentes de su congregación lo tomen a usted como una persona sin la capacidad de comprender, de tomar sus propias opiniones y decisiones, de lo que puede aprender, está bien o esté mal, como la sociedad dentro de un gobierno al que le tapan los ojos. Oseas 4:6. Capítulo 4. Jehová enaltece su nombre. Idea central del capítulo. El pueblo de Dios otorga la debida importancia al nombre divino. Párrafos 1 y 2. Pregunta: ¿cómo honra el nombre de Dios la traducción del Nuevo Mundo? En la fría, aunque soleada, mañana del martes 2 de diciembre de 1947, un grupito de hermanos ungidos del Betel de Brooklyn, Nueva York, iniciaron una tarea tan monumental que les tomaría 12 años terminarla. Finalmente, el domingo 13 de marzo de 1960, completaron el texto final de una nueva traducción de la Biblia. 3 meses después, el 18 de junio de 1960, el hermano Nathan Knorr presentó el último tomo de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras en inglés a los emocionados asambleístas reunidos en Manchester, Inglaterra. Él expresó muy bien los sentimientos de todos los presentes cuando exclamó: «Hoy es un día muy feliz para los testigos de Jehová de todo el mundo». Una característica especial de esta traducción que causó mucha alegría fue el empleo frecuente del nombre de Dios, Jehová. Muchas traducciones de la Biblia omiten el nombre de Dios. La Reina Valera 1960, esta versión conserva ortográficamente el nombre Jehová y nos sirve para el estudio bíblico. Pero los siervos ungidos de Jehová lucharon contra la estrategia de Satanás de borrar el nombre divino de la memoria humana. La introducción de la traducción del Nuevo Mundo dice: la característica principal de esta traducción es que restituye el nombre divino al lugar que legítimamente le corresponde. De hecho, esta traducción emplea el nombre Jehová más de 7.000 veces. ¡Qué forma tan excepcional de honrar el nombre de nuestro Padre Celestial! Párrafo 3. Pregunta A. ¿Qué entendieron nuestros hermanos sobre el significado del nombre de Dios? Pregunta B. ¿Cómo debemos entender Éxodo 3, 13 y 14? Tiempo atrás, los estudiantes de la Biblia entendían que el nombre de Dios significaba «Yo soy el que soy». Éxodo 3:14, Reina Valera.
Utilicemos para el estudio entonces la Reina Valera 1960 y la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová. En contexto, estas dos versiones tienen el mismo resultado. De acuerdo al texto que nos están leyendo y nos están indicando unos versículos que vamos a ir mostrando para llegar al punto que queremos en el estudio, en la versión Reina Valera como en la versión Traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Vamos avanzando y mostrando los versículos que nos van indicando. Por eso, la revista La Torre del Vigía indicó en 1926: el nombre Jehová significa el que tiene existencia propia, esto es, el que no tuvo principio y no tendrá fin. Número de marzo-abril. No obstante, para cuando los hermanos comenzaron su trabajo con la traducción de las Santas Escrituras, Jehová había ayudado a sus siervos a entender que su nombre no solo significa que Él tiene existencia propia. En especial, habían comprendido que es un Dios que siempre lleva a cabo lo que se propone. Habían aprendido que el nombre Jehová significa literalmente Él causa o hace que llegue a ser. Él hizo que llegaran a existir el universo y todos los seres inteligentes, y sigue encargándose de que su voluntad y propósito lleguen a ser realidad. Entonces, ¿por qué es tan importante que el nombre de Dios sea enaltecido? ¿Y cómo podemos contribuir a ello? La santificación del nombre de Dios. Párrafos 4 y 5. Pregunta A. ¿Qué estamos pidiendo al decir santificado sea tu nombre? Pregunta B. ¿Cómo y cuándo santificará Dios su nombre? Jehová desea que su nombre sea enaltecido. De hecho, su propósito principal es santificarlo, como se ve en la primera petición del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. ¿Qué estamos pidiendo al decir estas palabras? Como vimos en el capítulo 1, santificado sea tu nombre, es una de las 3 peticiones del Padre Nuestro que se relacionan con el propósito de Jehová. Las otras 2 son venga tu reino y efectúese tu voluntad. Mateo 6:10. Por ello, igual que le pedimos a Jehová que actúe para que venga su reino y se efectúe su voluntad, le rogamos que actúe para santificar su nombre. En otras palabras, le estamos pidiendo que se encargue de limpiar su nombre de toda la deshonra que lo ha manchado desde la rebelión de Edén. ¿Cómo responderá Jehová a esa oración? Él asegura: ciertamente santificaré mi gran nombre, que estaba siendo profanado entre las naciones. Ezequiel 36:23. En el Armagedón, cuando Jehová elimine la maldad, santificará su nombre ante los ojos de toda la creación. Párrafo 6. Pregunta: ¿cómo podemos contribuir a la santificación del nombre de Dios? A lo largo de la historia, Jehová ha permitido que sus siervos contribuyan a santificar su nombre. Es obvio que no podemos hacer más sagrado o santo el nombre de Dios, pues ya lo es en sentido absoluto. Entonces, ¿cómo podemos santificarlo? El profeta Isaías afirma: Jehová de los ejércitos, es a él a quien ustedes deben tratar como santo. Y el propio Jehová dijo respecto a su pueblo: santificarán mi nombre y considerarán con respetuoso temor al Dios de Israel. Isaías 8:13 y 29:23. Empezamos a analizar los versículos que nos van indicando de que solo al Padre se debe glorificar y santificar. Pero recordemos que tanto al Padre como al Hijo en las Escrituras se santifica. Verifiquémoslo. Isaías 8:13.
A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Bien. De igual manera en la traducción del Nuevo Mundo, quien ustedes deben tratar como santo. ¿A quién? Al Padre Jehová. Pero no olvidemos que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Lo que hace el Padre, nosotros debemos hacer, que es glorificar a su Hijo Jesús. Mas vosotros negáisteis al Santo y Justo. ¿De quién se indica? De Jesús, Santo y Justo. Tanto al Padre como al Hijo se glorifica y se santifica. Sigamos. Por lo tanto, santificamos el nombre de Dios cuando lo consideramos como algo especial y distinto, muy superior a todos los demás nombres. También lo hacemos cuando respetamos lo que representa y ayudamos a otras personas a considerarlo santo. Y sobre todo, demostramos nuestro respeto reverente por su nombre cuando reconocemos a Jehová como nuestro soberano y lo obedecemos de todo corazón. Este es otro ejemplo de cómo solo quieren reconocer a Jehová y no mostrar que el Hijo Jesús tiene la misma autoridad que fue dada por el mismo Padre. Proverbios 3, hablando Jehová, les dice: Hijo mío, no olvides mi ley y observe tu corazón mis mandamientos. Mandamientos. Traducción del Nuevo Mundo. De igual manera, en la traducción del Nuevo Mundo, Jesús a sus apóstoles: ustedes piden algo en mi nombre, lo haré. Si ustedes me aman, observarán mis mandamientos, lo mismo que les pide Jehová. El que tiene mis mandamientos y los observa, ese es el que me ama. ¿Quién está hablando? Jesús. Y de igual manera, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque Jesús es el camino al Padre y también es glorificado el Padre en el Hijo. Por favor, entendamos, hay que leer bien y sigamos en el estudio. Preparados para llevar el nombre de Dios y enaltecerlo. Párrafos 7 y 8. Pregunta A. ¿Por qué tenía que pasar un tiempo antes de que el pueblo de Dios pudiera llevar su nombre? Pregunta B. ¿Qué analizaremos a continuación? Los siervos de Jehová de tiempos modernos han empleado el nombre de Dios en sus publicaciones desde la década de 1870. Por ejemplo, en la Watchtower de agosto de 1879 se incluyó el nombre divino, al igual que en un cancionero titulado Cánticos de la novia, publicado ese mismo año. Aún así, parece que Jehová quería que sus siervos cumplieran con algunos requisitos antes de concederles el gran privilegio de portar su nombre. ¿Cómo preparó Jehová a aquellos primeros estudiantes de la Biblia para que llevaran su nombre? Al repasar la historia del pueblo de Dios de finales del siglo XIX y principios del XX, notamos cómo Jehová lo ayudó a entender mejor verdades importantes relacionadas con su nombre. Analicemos 3 de ellas. Párrafos 9 y 10. Pregunta A. ¿Por qué se centraban en Jesús los primeros números de la revista Watchtower? Pregunta B. ¿Qué cambio se produjo a partir de 1919 y con qué resultado? Primero, los siervos fieles de Jehová le dieron la debida importancia al nombre de Dios. Al principio, los estudiantes de la Biblia creían que el rescate era la principal enseñanza de las Escrituras. Eso explica por qué la revista Watchtower solía centrarse en Jesús. Por ejemplo, en su primer año de publicación, usó el nombre de Jesús 10 veces más que el de Jehová.
Respecto a aquellos tiempos, la atalaya del 15 de agosto de 1976 señaló que le daban excesiva relevancia a Jesús. De acuerdo a este numeral 9, nos están hablando del rescate. El rescate es la muerte, sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y por la cual nosotros los creyentes somos salvos. Y donde nos afirman que ya no es la principal enseñanza para el testigo de Jehová. Nos muestran también que antes se centraban mucho en Jesús, ya no. Y nos dicen que le daban excesiva relevancia a Jesús. Relevancia es igual que importancia. Ya no es igual de importante para ellos Jesús. Nos lo dejan notar en su lectura. Vamos a ver en la misma página oficial de Testigos de Jehová el tema rescate. Un corto video de qué es lo que nos enseñan sobre el tema y luego lo analizaremos. Gracias por venir a verme. Nos vemos pronto, Elsa. Mamá, Elsa se va a morir. No sabemos. Jehová no puede hacer nada. Ay, mi cielo. Él ya ha hecho algo por ella. ¿Recuerdas a quién envió? ¿A Jesús? Pero, ¿cómo le ayuda eso ahora? ¿Recuerdas cuánto tiempo iba a vivir Adán? Para siempre. Pero no obedeció a Jehová y lo arruinó todo. Y como todos venimos de Adán, nos enfermamos, nos hacemos mayores y morimos. Pero, ¿qué hizo Jehová por nosotros? Envió a Jesús para que diera su vida por la de Adán. ¿Y por qué pudo darla? Porque era perfecto como Adán, pero él sí fue obediente. Sí, debemos darle las gracias a Jehová por enviar a su Hijo a rescatarnos. Así todos podemos vivir para siempre en el paraíso. Y cuando nos sentimos tristes, como ahora, esa esperanza nos ayuda. ¿Elsa? ¡Eres tú! Podemos ver que el video nos deja una gran enseñanza. Jehová nos envió a su Hijo para darnos alivio y esperanza en un rescate de salvación a los creyentes y una vida en un paraíso. Lo que no se entiende, entonces, ¿por qué en el numeral 9 el rescate, que es esta imagen de la misma Watchtower, Testigos de Jehová, muerte, crucifixión, sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para salvación de los creyentes, ya no es la principal enseñanza de las Escrituras para ellos? Al principio, los estudiantes de la Biblia creían que el rescate era la principal enseñanza de las Escrituras. ¿Por qué ya no se concentran en Jesús? ¿Y por qué le daban, según ellos, excesiva relevancia a Jesús? Relevancia es igual a importancia, siendo que es el camino al Padre. La atalaya del 15 de agosto de 1976 señaló que le daban excesiva relevancia a Jesús. Ahora entendemos en los versículos que Jesucristo, por Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16.
en la misma traducción del Nuevo Mundo, Hechos 4:10, que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes fijaron en un madero, el mismo rescate, además, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre. ¿Cuál nombre? Jesucristo, debajo del cielo, que se haya dado entre los hombres, mediante el cual tengamos que ser salvos. ¿Quiénes son los salvos? Los que creen en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre. En la misma traducción del Nuevo Mundo, Primera de Corintios, acerca del madero de tormento, para nosotros, los que estamos siendo salvos, es el poder de Dios. O sea, para los que somos salvos, el madero de tormento, donde fue crucificado nuestro Señor y por el cual somos salvos, es el poder de Dios. Pidan por favor que les expliquen bien en contexto los versículos. Sin embargo, luego Jehová los ayudó a ver la importancia que la Biblia le da al nombre de Dios. ¿Cómo influyó eso en los estudiantes de la Biblia? La misma revista indicó que, sobre todo desde 1919, empezaron a mostrar más aprecio al Padre Celestial del Mesías, Jehová Dios. De hecho, en los 10 años posteriores a 1919, la revista Watchtower empleó el nombre de Dios más de 6.500 veces. Al darle al nombre de Jehová el reconocimiento que merecía, nuestros hermanos mostraron su amor por el nombre divino. Al igual que Moisés, se propusieron declarar el nombre de Jehová. Deuteronomio 32:3. En los versículos que nos dan en referencia, seguimos evidenciando la importancia del Padre Jehová Dios como la de su Hijo Jesucristo. Deuteronomio 32, porque yo declararé el nombre de Jehová, atribuyan ustedes grandeza, sí, a nuestro Dios, la roca perfecta es su actividad. Miremos en las escrituras donde aparece más la roca. Primera de Corintios 10, traducción del Nuevo Mundo. Fueron bautizados en Moisés por medio de la nube y del mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la masa rocosa espiritual que los seguía, y aquella masa rocosa significaba el Cristo. Entonces, ¿cuál era la bebida y el alimento espiritual en base a Moisés? Era Jesucristo. También lo podemos encontrar en la versión Reina Valera. Y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, Jesucristo. A su vez, tal como se prometió en las Escrituras, Jehová tuvo en cuenta el amor que sentían por su nombre y les dio su bendición. Párrafos 11 y 12. Pregunta A. ¿Qué cambio de enfoque hubo en nuestras publicaciones poco después de 1919? Pregunta B. ¿Sobre qué llamó Jehová la atención de sus siervos y por qué? Segundo, los cristianos verdaderos comprendieron bien la labor que Dios les había encargado. Los cristianos verdaderos comprendieron bien la labor que Dios les había encargado. En referencia al numeral 11, los cristianos verdaderos comprendieron bien la labor que Dios les había encargado. Veamos primero qué es un cristiano. Una persona que profesa creer en Jesús
como el Cristo o en la religión basada en la enseñanza de Jesús. Una persona debe ser o frío o caliente. Como dice Apocalipsis 3:16, nos enseña, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No pueden haber verdaderos cristianos o falsos cristianos, simplemente el cristiano, el seguidor de las enseñanzas de Jesucristo. Además, no pueden decir acá que los verdaderos cristianos fueron los que comprendieron bien la labor, siendo que en el numeral 9 nos están diciendo que el rescate ya no es la principal enseñanza, o sea, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ya no es de importancia, ni tampoco se le está dando relevancia al nombre de Jesús. Eso aparece en el numeral 9. Ahora veamos qué nos enseña la Escritura sobre un verdadero cristiano. Traducción del Nuevo Mundo. Jesús a los apóstoles, en Hechos 11. Declarando las buenas nuevas del Señor Jesús, además con ellos estaba la mano de Jehová, y un gran número de personas que se hicieron creyentes se volvió al Señor. ¿A cuál Señor? Al Señor Jesús. Y fue primero en Antioquía, donde a los discípulos, por providencia divina, se les llamó cristianos. ¿A quiénes llamaron cristianos? A los discípulos que le seguían a Jesús. También, traducción del Nuevo Mundo, primera de Pedro 4, por cuanto son partícipes de los sufrimientos del Cristo, para que también durante la revelación de su gloria se regocijen y se llenen de gran gozo. ¿Quiénes se van a llenar de gran gozo? Los que son partícipes de los sufrimientos del Cristo. Poco después de 1919, los hermanos ungidos que estaban a cargo de la obra examinaron el libro profético de Isaías con la guía del Espíritu de Dios. A partir de entonces, el enfoque de nuestras publicaciones cambió. ¿En qué sentido fue aquel cambio alimento al tiempo apropiado? Mateo 24:45. Antes de 1919, la revista Watchtower nunca había analizado en profundidad la declaración registrada en Isaías. Ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová, aún mi siervo a quien he escogido. Isaías 43, 10 a 12. Es muy importante este versículo, Isaías 43, 10. Este versículo fue escogido por la Watchtower para crear su religión, los testigos de Jehová. No tienen ningún otro versículo de base bíblica para ello. Los versículos que ellos muestran en adelante son dirigidos a nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que como no leen en contexto y como no muestran los versículos completos, no se deberían llamar testigos de Jehová, sino testigos de Jesús. ¿Cómo se verificará en adelante? Miren con mucha atención. Pero poco después de ese año, nuestras publicaciones comenzaron a prestar atención a ese pasaje y animaron a todos los ungidos a llevar a cabo la comisión que Jehová les había dado: ser sus testigos y dar testimonio de él. Ser sus testigos y dar testimonio de él. De hecho, tan solo entre 1925 y 1931, se estudió la profecía del capítulo 43 de Isaías en 57 números de esa revista, y en cada uno se aplicaron las palabras de Isaías a los cristianos verdaderos.
y en cada uno se aplicaron las palabras de Isaías a los cristianos verdaderos. Y en cada uno se aplicaron las palabras de Isaías a los cristianos verdaderos. Sin duda, Jehová estaba llamando la atención de sus siervos sobre la obra que debían realizar. ¿Por qué? En cierto modo, para que fueran probados primero en cuanto a aptitud. Sin duda, Jehová estaba llamando la atención de sus siervos sobre la obra que debían realizar. ¿Por qué? En cierto modo, para que fueran probados primero en cuanto a aptitud. 1 Timoteo 3:10. En referencia al numeral 12 que acabamos de escuchar, dice, en cierto modo, para que fueran probados primero en cuanto a aptitud, antes de llevar el nombre de testigos de Jehová. Lo que yo decía era en referencia a leer en contexto. Si leemos como nos muestra en el versículo sería 1 Timoteo 3:10. También que primero se pruebe a estos en cuanto a aptitud, entonces que sirvan como ministros al estar libres de acusación. Está correcto. Pero ¿por qué no muestran el resto de versículos? ¿A quién va dirigido primero estas pruebas? O sea, ¿para quién van a servir los que están probando? Las mujeres igualmente deben ser serias, no calumniadoras, moderadas, en los hábitos fieles en todas las cosas. Versículo 12. Que los siervos ministeriales sean esposos de una sola mujer y presidan de manera excelente a sus hijos y a sus propias casas. Versículo 13. Porque los hombres que sirven, o sea, los mismos que están siendo probados aquí arriba, ¿sí? En aptitud, excelentemente están adquiriendo para sí mismos una excelente posición y gran franqueza de expresión en la fe con relación. Por favor, esta palabra es clave. ¿Con relación a quién? A Cristo Jesús. Esta preparación de estos siervos, estas personas que van a servir, que las están probando en aptitud y en otras cosas, van a ser los que van a servir en la fe con relación a Cristo Jesús, no a Jehová. Entonces, vamos a seguir leyendo en contexto a quién va dirigido los versículos para ser uno un verdadero testigo de Jesús, no de Jehová. Antes de tener derecho a llevar el nombre divino, los estudiantes de la Biblia debían demostrarle a Jehová que realmente eran sus testigos. Los estudiantes de la Biblia debían demostrarle a Jehová que realmente eran sus testigos. Este capítulo es muy importante porque nos da evidencia también de cómo se puede sacar versículos de un contexto bíblico para sostener una creencia. En la traducción del Nuevo Mundo vamos a ver cómo nos muestran el versículo a leer. Lucas 24, 47 y 48. Leámoslo cómo nos lo muestra. Y sobre la base de su nombre, para ellos, Jehová, se predicaría arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes han de ser testigos para ellos de Jehová de estas cosas. Pero si leemos en contexto, para no engañarnos, leámoslo desde el versículo 44 y vemos a quién va dirigido. Enseguida les dijo, ¿quién? Jesús.
Lo podemos verificar leyendo todo Lucas capítulo 24. Estas son mis palabras que les hablé mientras todavía estaba con ustedes, que todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí tenían que cumplirse. Entonces les abrió la mente por completo, eso es muy importante, entonces les abrió la mente por completo para que captaran el significado de las escrituras. Versículo 46. Y les dijo, de esta manera está escrito que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día. Y sobre la base de su nombre, acuérdese que estamos hablando de quién, del Cristo que sufriría y se levantaría de entre los muertos. Y sobre la base de su nombre se predicaría arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Dónde fueron borrados nuestros pecados y perdonados? En el sacrificio de la cruz. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes han de ser testigos, pero ¿testigos de quién? Del que se levantaría entre los muertos al tercer día, del que perdonó los pecados y de estas cosas, o sea, de las cosas que sucedieron, de estas mismas cosas que dice acá arriba. Todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí, del que está hablando, tenían que cumplirse. Cuando uno dice ser testigo, tiene que saber a quién se están refiriendo. Y en este versículo, o en este capítulo 24, versículo 44 al 48, están hablando de Jesús. Entonces, los testigos de aquí son testigos y predicadores de Jesucristo, no de Jehová. Bueno, y aún personas de testigos de Jehová, si son renuentes o no creen en este estudio, pues voy a hacer una verificación de su misma traducción del Nuevo Mundo, en donde ustedes deben ser llamados testigos de Jesús, no testigos de Jehová, por un solo versículo, Isaías 43, y por unos malos versículos tergiversados por la Watchtower para mantener su creencia y quitarle la deidad a nuestro Señor Jesucristo y sacarlo del contexto bíblico, que eso es una obra de Satanás. Por favor, con su propia Biblia les voy a demostrar unos versículos donde debemos ser testigos de Cristo, no de Jehová. El Padre dejó todo elaborado para su Hijo y por medio de él se glorifica al Padre. Traducción del Nuevo Mundo, 1 Corintios 22. Porque tanto los judíos piden señales como los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos o damos testimonio a Cristo fijado en el madero, para los judíos causa de tropiezo, pero para las naciones necedad. No obstante, para los que son los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo,
el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Esto es muy importante. Además que dice, predicamos o damos testimonio de Cristo, a Cristo, ¿sí ve? Bueno, Romanos 10, traducción del Nuevo Mundo. Porque si declaras públicamente, declarar, predicar, dar testimonio, es igual, públicamente, aquella palabra en tu propia boca, es hablar, dar testimonio, predicar, que Jesús es Señor, y en tu corazón ejerces fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se ejerce fe para justicia, pero con la boca se presenta declaración pública para salvación. ¿Qué debemos hacer? Con nuestra boca, para nuestra salvación, debemos declarar que Jesús es Señor públicamente. O sea, nosotros debemos predicar con nuestra boca de Jesucristo nuestro Señor y seremos salvos. Traducción del Nuevo Mundo. Si aún no creen de esto es revelaciones. O sea, la revelación, lo último de los tiempos en la profecía bíblica. Leamos desde el versículo 8. Está hablando el que viene con las nubes, que es Jesucristo. Yo soy el Alfa y la Omega, dice Jehová Dios, aquel es y que era y que viene el Todopoderoso. Yo, Juan, sea el apóstol, hermano de ustedes y partícipe con ustedes en la tribulación y reino, y aguante en compañía con Jesús, llegué a estar en la isla que se llama Patmos, por hablar acerca de Dios y por dar testimonio de Jesús. O sea, el que ya no crea que hay que dar testimonio de Jesús, que por favor lea este versículo que es de Revelaciones. El último apóstol lo escribió. Él dice, hablar acerca de Dios y por dar el testimonio, no de Dios, no de Jehová, sino el testimonio de Jesús. Traducción del Nuevo Mundo. Si nosotros seguimos mirando en Revelación, en la traducción del Nuevo Mundo, veamos desde el versículo 16, pero la tierra vino en ayuda de la mujer, y la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había lanzado de su boca. Todo esto es Apocalipsis. O sea, estamos hablando de las personas que quedarán en los últimos tiempos. Y el dragón se airó contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los restantes de la descendencia de ella, los cuales observan
los mandamientos. ¿Se acuerdan al principio que hablábamos de los mandamientos que hay que guardarlos de Jesús también? Los mandamientos de Dios, lógicamente, y tienen la obra de dar ¿qué? Testimonio de Jesús, de dar testimonio de Jesús. No están diciendo dar testimonio de Dios o de Jehová, sino tienen la obra de dar testimonio de Jesús. Revelaciones 12, traducción del Nuevo Mundo. Señores testigos de Jehová, en su propia Biblia, en la propia escritura de los testigos de Jehová, aparece no solo una, ni dos, ni tres, sino varias veces, varios versículos, en contexto, donde el testimonio, o sea, los testigos, son de el Señor Jesucristo, para el Señor Jesús. No es el testimonio de Jehová por un solo versículo que estábamos hablando del Antiguo Testamento, sino estamos hablando en profecía, en el Nuevo Testamento, teniendo en cuenta que Moisés ya caminaba y bebía y se alimentaba espiritualmente de la roca que era Cristo. Todo iba en camino al Hijo y al cual debemos dar testimonio, no al Padre Jehová, sino todo va al Hijo porque Él es el camino. El Señor mismo Dios lo ha dicho. No le quitemos la deidad a Jesucristo, no le quitemos su poder, no le quitemos menos su nombre, porque los que ahorita están siendo testigos de Jehová se quedarán en tribulación a ser testigos de Jesús. Van a ser testigos de Jesús en esos tiempos, porque Él es el Mesías y por Él y para Él fueron hechas las cosas. Por favor, lean la Biblia en contexto, estudien la Biblia. Todo va relacionado a su Hijo. No seamos como la gran mayoría de las personas. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Isaías 44:18. Tenemos igual o mejor capacidad de discernimiento si le pedimos sabiduría a nuestro Señor. Un dato adicional. La unción nos la dio Dios para todos. Todos fuimos sellados. A todos nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. Eso es la unción. Si somos creyentes en Cristo, Señor, por fe somos salvos. No hay en su congregación nadie superior a ustedes. Nadie les tiene que dar la unción. Ustedes ya la tienen siendo creyentes en Cristo y manteniendo la fe en Él. Si fue de edificación este trabajo, déjenlo saber en el correo o en los comentarios. Compártanlo, no se queden con información. Acuérdense que en algún momento de la vida daremos cuentas al Creador.